Antes de empezar, quiero invitarte a que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte ninguno de mis videos. Tu apoyo me motiva a seguir trayéndote más historias como esta. ¿Alguna vez has tenido uno de esos momentos en los que la realidad simplemente se rompe? Como si alguien tirara de un hilo que ni siquiera sabías que estaba suelto y, de repente, todo el tejido de tu vida comienza a deshacerse. Sí, ese era yo, hace 3 semanas sentado en el patio trasero con mi abuelo en una tranquila tarde de domingo, bebiendo una lata tibia de Coca-Cola y tratando de fingir que todo en nuestra familia no se estaba pudriendo lentamente desde adentro hacia afuera. Me llamo Dylan, tengo 23 años, crecí en una familia suburbana bastante normal. Mamá, papá, hermano mayor, lo habitual. Siempre fui el callado, el niño que no causaba problemas, no pedía mucho, simplemente mantenía la cabeza baja y hacía lo que se esperaba. Mientras tanto, mi hermano, Lucas, 2 años mayor, era el niño de oro, no podía hacer nada mal, sobresaliente, incluso cuando yo sabía que hacía trampa, capitán del equipo. Sonrisa encantadora que lo sacaba de cada lío que armaba. Todos amaban a Lucas, los maestros, los vecinos, mis propios padres. Especialmente mi mamá. Lo idolatraba como si estuviera hecho de oro y actuaba como si yo fuera simplemente una decepción. Sin embargo, no siempre fue así. Cuando éramos pequeños, éramos cercanos, jugábamos videojuegos juntos, construíamos fuertes de mantas, robábamos galletas extra cuando mamá no estaba mirando, pero en algún momento, tal vez en la escuela secundaria, él comenzó a distanciarse, o tal vez yo simplemente empecé a notar lo diferente que realmente era la forma en que nos trataban, como cuando él recibió un teléfono nuevo por su cumpleaños número 13 y yo recibí uno de segunda mano con la pantalla rota 2 años después, o cuando él destrozó su primer coche, papá lo encubrió como si fuera un noble accidente, pero cuando yo recibí una multa de estacionamiento, me dio una conferencia de 30 minutos sobre la responsabilidad. Traté de no dejar que me afectara. Traté de ser la persona madura. Pensé que la vida tenía una manera de equilibrarse eventualmente. Pero, hombre, la vida tiene un sentido del humor retorcido. Volvamos a esa tarde de domingo. Estábamos en casa de mis abuelos celebrando el cumpleaños número 75 del abuelo. Viven a 1 hora de distancia en un vecindario tranquilo donde todos se saludan con la mano y todavía hornean pasteles para los recién llegados. El abuelo acababa de asar unas hamburguesas y todos estaban reunidos afuera riendo, bebiendo, poniéndose al día. El sol se estaba poniendo, tiñendo todo con esa cálida luz dorada que te hace sentir nostálgico incluso por momentos que todavía estás viviendo. Estaba sentado junto al abuelo en uno de esos bancos de madera chirriantes que él mismo construyó hace años. Estábamos viendo a mis primos pequeños correr con bengalas, y por un momento se sintió pacífico, como si tal vez a nuestra familia todavía le quedara algo bueno. Entonces el abuelo se giró hacia mí con esa sonrisa suave y dijo, entonces, ¿cómo va el Mercedes? Parpadeé. ¿El qué? El Mercedes, repitió, señalando hacia la entrada, el que te dimos. No lo he visto por aquí últimamente. Y así, mi estómago se hundió. Porque yo no tenía un Mercedes. Lucas sí. Había llegado a la fiesta en él. Todo engreído y pulcro como si estuviera audicionando para un anuncio de coches. Recuerdo que mi papá armó todo un espectáculo sobre lo elegante que se veía y cómo Lucas siempre tenía el mejor. Gustav no le había dado mucha importancia en ese momento, simplemente asumí que lo había comprado con ese nuevo trabajo del que no dejaba de presumir, pero ahora el abuelo estaba diciendo que me lo habían dado a mí. Forcé una risa, confundido. Espera. ¿Me dieron ese coche a mí? El abuelo me miró como si acabara de preguntar si el cielo era azul. Claro. La Navidad pasada. Queríamos que tuvieras algo fiable para el trabajo. Lucas vino a recogerlo por ti. Dijo que estabas ocupado con los exámenes finales o algo así. Y fue entonces cuando todo hizo clic. Lucas le había dicho al abuelo que yo no podía ir. Se llevó el coche. Nunca me dijo una palabra. Actuó como si lo hubiera comprado él mismo. Y de alguna manera todos simplemente lo habían aceptado. Se me cortó la respiración. Sentí una extraña oleada de calor bajo mi piel. Como si mi cuerpo supiera que estaba enfadado antes de que mi cerebro pudiera procesarlo. Miré fijamente la entrada donde el Mercedes brillaba con el último rayo de sol y luego de vuelta al abuelo. Él todavía me estaba mirando, pero la sonrisa había desaparecido. Su ceño se frunció ligeramente, como si algo hubiera cambiado detrás de sus ojos. Dylan, ¿no lo sabías? Negué con la cabeza lentamente, sin confiar en mí mismo para hablar. El abuelo se quedó en silencio, muy callado. Esa clase de silencio que te pone la piel de gallina. Su mandíbula se apretó ligeramente y pude ver cómo los músculos de su cuello se tensaban. No dijo nada más. Solo miró hacia el resto de la familia como si estuviera reviviendo los últimos meses en su cabeza. Fue entonces cuando escuché las risas. Lucas al otro lado del patio, riendo con mi mamá y mi papá, siendo el centro de atención como siempre llevando un reloj que estaba bastante seguro de que era de mi papá, pero que parecía nuevo en su muñeca. Y algo dentro de mí se rompió. No armé un escándalo. Aún no. Simplemente me quedé sentado, asintiendo al abuelo como si todo estuviera bien, aunque mis pensamientos eran todo lo contrario, porque en ese momento me di cuenta de algo que probablemente debía haber visto hace años. Esta no era la primera vez que Lucas me robaba algo, era solo la primera vez que alguien más finalmente lo notaba. Y tuve la sensación de que esto era solo el principio. No dormí mucho esa noche. Incluso después de regresar a casa y acurrucarme en mi pequeño apartamento, luces apagadas, teléfono silenciado, mi mente seguía dando vueltas. Esa conversación con el abuelo se repetía en mi cabeza en bucle, como un CD rayado atascado en el mismo fragmento de 5 segundos. Queríamos que tuvieras algo fiable para el trabajo. Lucas vino a recogerlo por ti. Seguía imaginando ese momento, su cara cuando se
Dio cuenta de que yo no tenía ni idea del coche. El silencio que siguió, la mirada en sus ojos como si algo dentro de él se hubiera agrietado un poco. Ojalá pudiera decir que me sorprendió. Pero la verdad es que no lo hizo, simplemente dolió porque dejó una cosa clara. Mi hermano había estado mintiendo durante años y nadie nunca lo había cuestionado. No lo confronté esa noche. No le exploté el teléfono ni me presenté en su puerta exigiendo respuestas. Eso habría sido demasiado fácil. Y yo conocía a Lucas. Era un maestro manipulador. Siempre 5 pasos por delante en cada conversación. Siempre armado con suficiente encanto y falsa vulnerabilidad para torcer las cosas a su favor. No, necesitaba observar, escuchar, entender cuán profundo iba este agujero de conejo. Así que empecé a prestar atención. Lo primero que hice fue buscar mis mensajes de texto con Lucas de la Navidad pasada. Deslicé hasta el fondo, buscando cualquier mención a un coche. Nada. De hecho, ni siquiera me había respondido mi mensaje de Feliz Navidad hasta 2 días después. Dijo que estaba súper ocupado y que llamaría pronto. Esa llamada nunca llegó. Luego miré las fotos que había publicado en Instagram desde enero. Ahí estaba, el mismo Mercedes plateado. Título: Trabaja duro, recompénsate a ti mismo. Una marea de me gusta y comentarios le siguió, incluido el de nuestra mamá. Orgullosa de ti, cariño, te lo mereces. Simplemente me quedé sentado mirando mi pantalla en la oscuridad, mordiéndome el labio lo suficientemente fuerte como para saborear sangre. Orgullosa de ti, te lo mereces. Esa frase dolió más de lo que me gustaría admitir. Siempre fue así con mamá, incluso al crecer. Si yo sacaba un sobresaliente, Lucas sacaba un excelente con cena de celebración. Yo recibía una palmadita en la espalda. Si Lucas olvidaba sacar la basura, ella lo hacía por él. Si yo olvidaba, era ¿por qué eres tan irresponsable? Solía pensar que estaba siendo sensible, que tal vez yo era el olvidado, pero ahora ya no estaba tan seguro. Pasó una semana después de la fiesta del abuelo. Mantuve las cosas en silencio, seguí el juego, seguí asistiendo a las cenas familiares, sonriendo cuando era necesario, asintiendo cuando Lucas se lanzaba a una de sus diatribas de falsa modestia, como el domingo pasado, cuando habló sin parar sobre su nueva aplicación de inversión y cómo pronto estaba considerando la compraventa de propiedades. Mamá aplaudió como si acabara de descubrir la gravedad. Papá murmuró algo sobre lo orgulloso que estaba de la ética de trabajo de Lucas. Yo solo miré mi plato, preguntándome cuánto tiempo le permitirían flotar en mentiras prestadas. Luego vino el incidente. Hace 2 viernes estaba terminando un largo turno. Nada glamuroso. Solo un puesto temporal en una empresa de logística. Entrada de datos, algo agotador, pero pagaba las cuentas mientras yo resolvía mis cosas. Llegué a casa, me quité los zapatos, abrí una lata de refresco. Y entonces mi teléfono vibró. Era un mensaje del abuelo. Hola, Dylan. Recibí tu tarjeta de agradecimiento. Significó mucho de verdad. Espero que estés disfrutando del coche. Parpadeé. ¿Qué tarjeta de agradecimiento? Yo no había enviado ninguna. Le respondí con naturalidad, el corazón latiéndome con fuerza. Hola, en realidad, ¿qué tarjeta era esa? He querido enviar una, pero todavía no he podido. Jaja, respondió casi de inmediato. Lucas dejó una la semana pasada. Dijo que querías que tuviéramos algo escrito a mano. Muy considerado. Me quedé mirando la pantalla. Me zumbaban los oídos. Lucas había escrito una tarjeta de agradecimiento falsa a mi nombre por un coche que ni siquiera recibí. No pude respirar por un segundo. No. Quería creerlo. De verdad que no. Pero algo me dijo que esto no era un malentendido. No esta vez. Esto fue intencional, deliberado. Estaba fabricando historias para cubrir sus huellas de nuevo. Y ahora estaba escribiendo con mi voz. Ese fue el momento en que dejó de tratarse del coche. Ese fue el momento en que me di cuenta de que ya no conocía a mi hermano. Me senté en el sofá, con los puños cerrados, y simplemente dejé que el silencio se hiciera presente. La traición, los años de favoritismo silencioso, los momentos pasados por alto, todo volvió como una inundación. La Navidad en que Lucas perdió el dinero que la abuela me dio y prometió recuperarlo. Nunca lo vi. Las vacaciones de verano en que juró que mamá solo había reservado una habitación de hotel para 3, no para 4. Dormí en el suelo. El cumpleaños en que olvidó invitarme a su fiesta. Mis amigos estaban allí. Se había estado acumulando como polvo en los rincones de mi memoria, y ahora me estaba ahogando. Pasé todo el fin de semana excavando, saqué fotos grupales antiguas, revisé mensajes de texto. Llamé a mi primo Jeremy, una de las pocas personas en la familia que no adoraba el suelo que pisaba Lucas. Jeremy y yo solíamos ser cercanos, pero nos distanciamos después de la universidad. Pensé que valía la pena intentarlo. Oye, dije cuando contestó. Tengo una pregunta extraña para ti. Dispara. ¿Recuerdas el Mercedes? ¿El que conduce Lucas? Sí, el abuelo dijo que era un regalo para ayudarlo con el trabajo. ¿Verdad? Dudé. Él dijo que me lo dio a mí. Hubo una larga pausa al otro lado. Estás bromeando. Ojalá lo estuviera. Jeremy exhaló bruscamente. Hombre. Sabía que algo andaba mal. Apareció con ese coche y dijo que había ahorrado para él. El abuelo incluso pareció sorprendido en ese momento. Pensé que simplemente había cambiado de opinión. No. Nunca me lo dijo. Se llevó el coche, escribió una tarjeta de agradecimiento falsa y les dejó creer que yo estaba simplemente agradecido. Joder, se detuvo a sí mismo. Dylan, esto es un desastre. Sí. Y empeora. Le conté todo. La tarjeta, la historia falsa, la forma en que nadie lo cuestionó. Al final, Jeremy sonaba furioso. Siempre supe que Lucas era turbio, murmuró. Pero esto, ¿tiene problemas, hombre? No estaba equivocado. La peor parte era que ni siquiera quería el coche ya. No se trataba de eso. Se trataba de ser invisible. De ver cómo alguien reescribía tu historia en tiempo real y era aplaudido por ello. Luego, el jueves pasado, recibí una llamada de mi mamá.
Hola. Cielo, gorjeo. Así que Lucas se está mudando a un nuevo condominio en el centro. Estamos pensando en hacer una pequeña reunión este fin de semana. Nada grande, solo la familia. Vendrás, ¿verdad? Hice una pausa. ¿Se está mudando? Dijo que consiguió una gran oferta. Es muy moderno. Mucha luz. Oh, y adivina qué. Podría ser ascendido pronto. ¿Sabes lo mucho que trabaja? Tragué la amargura que se me subía a la garganta. Claro, sí, iré. Sí, ella suspiró felizmente. Bien, le dije que estarías muy orgulloso de él. Orgulloso. Esa palabra de nuevo. Cuando llegó el sábado. Ya había tomado una decisión. Había terminado de estar callado. No iba a gritar ni a armar un escándalo, pero iba a empezar a pelar las capas lentamente. Con cuidado, dejar que la gente viera las grietas por sí mismos. Me presenté en el condominio con vaqueros sencillos y una camiseta arrugada. Todos los demás iban vestidos como si fuera una especie de gala. Lucas me saludó en la puerta con una sonrisa. Dylan, lo lograste. Hermanos me dio una palmada en el hombro como si fuéramos viejos amigos. Me alegra que pudieras venir. Estacionaste ese cacharro al final de la manzana, añadió en voz baja. Riéndose para sí mismo, me quedé mirándolo. Tomé el autobús. Todavía estoy esperando ese coche que recogiste por mí. Parpadeó, tomado por sorpresa por solo un segundo, pero se recuperó rápidamente. Cierto, cierto. Sonrió entre dientes. ¿Esa cosa vieja? Sí. Hombre, te dije que no era tu estilo. No respondí. Simplemente entré. El condominio era agradable. Demasiado agradable. Encimeras de mármol, iluminación inteligente, ventanas de piso a techo. No gritaba salario de nivel inicial. Gritaba ayudado en el camino, mientras caminaba entre la multitud. Escuché a Lucas contándole a nuestra tía una historia sobre cómo había ahorrado para el Mercedes comprando y vendiendo tecnología vieja por internet. La mentira salió de su lengua tan fácilmente que casi la admiré, casi. Entonces vi al abuelo en la esquina, callado, bebiendo ginger ale. Observando a Lucas con la misma tranquila calculación que había visto en sus ojos ese día en el patio trasero, me miró, asentí una vez, él asintió de vuelta. Y fue entonces cuando lo supe, lo recordaba todo. No necesitaba gritar, no necesitaba exponer a Lucas delante de todos, aún no. La verdad ya había comenzado a filtrarse, y pronto no sería solo yo quien lo viera claramente, serían todos, pero no estaba preparado para lo rápido que llegaría ese momento o cuán público sería. Esa noche en el condominio de Lucas fue la última vez que lo vi como invencible. No fue dramático, sin discusiones explosivas o cristales rotos, solo el lento y tranquilo hundimiento de un barco construido sobre mentiras, una fuga a la vez. Me fui de la fiesta temprano, deslizándome por la puerta lateral mientras Lucas se deleitaba en su pequeño foco de atención, hablando de tendencias del mercado con personas que apenas entendían lo que significaba el capital social. Nadie notó mi partida, o al menos nadie dijo nada. Bueno, excepto el abuelo. Me alcanzó justo cuando llegaba al ascensor. Dylan dijo, suave y deliberado, como si hubiera estado esperando el momento adecuado. Quiero hablar. Nos quedamos en el pasillo con poca luz durante mucho tiempo. No dijo mucho. Pero las palabras que sí dijo se quedaron conmigo. Debí haberte preguntado directamente, hijo. Lo siento por lo del coche. Es culpa mía. Me encogí de hombros. Ya ni siquiera se trata del coche. Él asintió lentamente. Lo sé. Creo que siempre lo supe, pero supongo que no quise verlo. No lloré, pero estuve cerca. Había algo en ser visto, realmente visto, por primera vez en años, que me golpeó justo en el pecho. Le di una sonrisa tensa y le dije que no se preocupara. Pero algo en su expresión me dijo que ya estaba planeando algo. El abuelo no era un hombre de muchas palabras, pero cuando actuaba era preciso e imposible de ignorar. Aún así, yo no esperaba un rescate. Ya había aprendido esa lección por las malas. Durante las siguientes semanas, la vida simplemente siguió adelante en silencio, con entumecimiento. Lo que pasa con la traición es que no te golpea de golpe, gotea. Lo sientes por las mañanas cuando te despiertas y revisas tu teléfono esperando a medias un mensaje que nunca llega. Lo sientes cuando miras a tu familia y te das cuenta de que nunca te vieron. No de verdad, no por quién eras, sino solo por quién no eras. Toque fondo. No voy a mentir. Las facturas se amontonaban. Mi trabajo por contrato había terminado y la agencia no respondía a mis correos electrónicos. Postulé a todo. Trabajo administrativo, turnos nocturnos, entrada de datos remota, nada. El silencio después de cada envío de currículum empezó a sentirse personal. Pasaba la mayor parte de mis días en pantalones de chándal, alternando entre accesos de motivación impulsada por la cafeína y esa clase de fatiga que te hace preguntarte si vale la pena levantarse. Mientras tanto, la vida de Lucas era una cinta de momentos destacados, fotos nuevas cada semana, brunch aquí, golf allá. Me enteré por casualidad de que mamá lo había ayudado a amueblar el condominio con dinero que sacó de su fondo de emergencia. Por supuesto que lo hizo. Y papá, bueno, nunca decía mucho. Simplemente seguía negando con la cabeza y murmurando lo orgulloso que estaba. Cada vez que Lucas aparecía para la cena del domingo con una camisa nueva, yo dejé de ir. Ni siquiera le dije a nadie. Simplemente dejé de aparecer. Y nadie llamó para preguntar por qué. Ni mamá, ni Lucas, ni siquiera papá. Dolió más de lo que me gustaría admitir. Pero el dolor tiene una forma curiosa de forzar la claridad. Por esa época, empecé a escribir un diario. Nada elegante, solo una libreta de espiral barata de una farmacia y un bolígrafo que robé de un trabajo anterior. Escribía todas las mañanas sobre lo que sentía, lo que recordaba, lo que quería olvidar. Al principio era solo para desahogarme, pero en algún momento empecé a notar patrones, ideas.
Puntos que empezaban a conectarse. Verán, siempre fui bueno escribiendo. Incluso de niño, solía ganar pequeños concursos de ensayos y escribir cuentos en la parte de atrás de mis cuadernos. Pero siempre se había sentido frívolo, no una habilidad real, no algo con lo que pudiera hacer algo. Hasta que un día estaba navegando por bolsas de trabajo a las 2 a.m. con los ojos medio vidriosos y vi un anuncio de trabajo freelance buscando redactores de contenido para blogs de startups, 25 por artículo, horario flexible. Casi lo omito, pero algo dentro de mí se despertó. Postulé y luego postulé a 5 más. No recibí respuesta durante días, luego una semana y de repente 2 respuestas. Una era de un pequeño sitio de reseñas de aplicaciones. Me pidieron que escribiera un artículo de prueba sobre aplicaciones de presupuestos. Me quedé despierto toda la noche trabajando en ello, revisando cada frase, asegurándome de que no sonara robótico. Lo envié y al día siguiente me respondieron por correo electrónico. Nos encantó tu tono. ¿Podemos ofrecerte 5 artículos a la semana? No era mucho. $125 en total, pero era algo. Y, lo que es más importante, era mío. Ese pequeño trabajo llevó a otro. Luego a otro. Al segundo mes, estaba ganando $800 al mes, apenas suficiente para cubrir el alquiler y la comida, pero más de lo que había ganado desde el trabajo de logística, y poco a poco. La niebla comenzó a disiparse, empecé a tratarme mejor, limpié mi apartamento, me corté el pelo, mala idea, empecé a correr. Nada elegante, solo vueltas a la manzana mientras escuchaba Lofi Beats y pretendía que el mundo no se estaba desmoronando. Todavía no hablaba con mi familia, pero los veía desde la distancia. Jeremy me mantuvo al tanto, me llamaba cada pocos días, dejando caer actualizaciones casuales como, oye, adivina quién acaba de preguntarle al abuelo si podía ser confirmante de un préstamo. O mamá dice que Lucas podría estar abriendo una tienda de zapatillas de lujo. Lo que sea que eso signifique. Y cada vez me mordía la lengua porque una parte de mí quería gritar. ¿Acaso no lo ven todavía? Pero otra parte, la parte más inteligente, sabía que no era mi trabajo convencer a nadie. Eso es lo que pasa al construir algo por tu cuenta. La confianza que viene con ello no necesita ser gritada. Simplemente es. A los 3 meses de mi rutina freelance, sucedió algo extraño. Un cliente, uno más grande, de un blog de startups sobre productividad, me preguntó si consideraría escribirles un ebook como escritor fantasma. Luego llegó la carta. Llegó en un sobre blanco sencillo, sin dirección del remitente. Solo mi nombre garabateado en cursiva pulcra. Dentro había un cheque de $10,000 y una nota. Esto era para ti. Estamos arreglando las cosas. No tuve que adivinar quién lo envió. Llamé al abuelo al día siguiente. No tenías que hacer eso, dije en voz baja. Lo sé, respondió, pero quise hacerlo, y debía haberlo hecho hace mucho tiempo. No hablamos mucho, no era necesario. Había algo en su voz, una especie de tranquila determinación que me decía que no solo estaba enviando cheques, estaba tomando medidas. Ese fin de semana, Jeremy me invitó a tomar cervezas y jugar a las cartas. Solo nosotros. A mitad de la noche, se recostó en su silla y dijo, por cierto, quizás quieras mantener un perfil bajo por un tiempo. ¿Por qué? Él sonrió. El pequeño castillo de naipes de Lucas está empezando a tambalearse. Aparentemente, el abuelo había empezado a hacer preguntas, grandes preguntas. Sobre de dónde sacó Lucas el dinero para el condominio, sobre el Mercedes, sobre las inversiones, sobre por qué ciertas cosas no cuadraban. Y Lucas entró en pánico, intentó retroceder, afirmó que el abuelo estaba recordando mal las cosas, dijo que yo estaba tratando de armar un drama. Incluso intentó hacer sentir culpable al abuelo, diciendo que estaba bajo demasiado estrés, pero no funcionó porque esta vez alguien finalmente estaba escuchando, y fue entonces cuando me di cuenta de que no necesitaba pelear. Todo lo que tenía que hacer era quedarme quieto el tiempo suficiente para que la verdad lo alcanzara, y lo estaba alcanzando rápido. Aún así, no estaba listo para lo que vino después, porque justo cuando estaba encontrando mi equilibrio, justo cuando la marea estaba empezando a cambiar, Lucas hizo un movimiento tan egoísta, tan solapado, que me dejó sin aliento. Y esta vez fue personal. Comenzó con una llamada telefónica, no de Lucas, ni de mi mamá o papá. Esta vez fue de mi casero. Hola, Dylan, dijo, con la voz tensa por una incómoda preocupación. Odio molestarte, hombre. Pero solo quería confirmar algo rápido. ¿Tú, planeas mudarte? Yo estaba sentado en mi escritorio, a mitad de la edición de un artículo sobre consejos de presupuesto minimalista. Mi primer pensamiento fue que ni siquiera había mencionado mudarme, apenas salía de mi apartamento. Excepto para correr o comprar comida, apreté el teléfono contra mi oreja. No, ¿por qué? Hubo una pausa, luego una respuesta lenta y cautelosa. Está bien, qué raro. Solo pregunté por qué alguien vino esta mañana, dijo que era tu hermano. Y preguntó sobre rescindir tu contrato de arrendamiento antes de tiempo. Dijo que te ibas al extranjero por trabajo y que quizás habías olvidado decírmelo. Me incorporé tan rápido que mi silla crujió. Mi corazón comenzó a palpitar. Dio un nombre, Lucas, un tipo alto. Dijo que estaba ayudando con la logística. Parecía legítimo, pero pensé que debería verificarlo contigo primero. Le di las gracias, le aseguré que no iba a ir a ninguna parte y colgué, con los dedos repentinamente fríos como el hielo. Lucas realmente había intentado rescindir mi contrato de arrendamiento, y ni siquiera se molestó en decírmelo. Me quedé mirando la pared durante un minuto entero, aturdido y en silencio. No estaba seguro de si reír o gritar. Había pasado de robarme un coche a mis espaldas a intentar borrar mi vivienda. ¿Qué seguiría? ¿Falsificar mi currículum para arruinar oportunidades de trabajo? Se sentía como una especie de juego macabro, como si cada vez que empezaba a valerme por mí mismo, Lucas se lanzara, con las garras fuera, e intentara derribarlo todo. Pero esta vez cometió un error. Dejó huellas dactilares, y algo hizo clic en mí. No iba a jugar a la defensiva más. Quería jugar.
Bien, pero yo ya no jugaba según sus reglas. Al día siguiente, comencé a poner las cosas en marcha. No movimientos ruidosos, movimientos silenciosos, intencionales. La primera persona a la que contacté fue Jeremy. Nos reunimos en una cafetería cerca de su casa, acurrucados en un rincón con tazas humeantes entre nosotros. Le conté lo que Lucas había hecho con el alquiler, y por un segundo, Jeremy solo parpadeó, como si no pudiera creerlo. Luego se recostó en su silla con los brazos cruzados. Muy bien, dijo, al diablo con esto. ¿Cuál es el plan? Fue entonces cuando me di cuenta de que no estaba solo en esto. Nunca lo había estado. Jeremy había visto a Lucas manipular a la gente durante años. Simplemente no había tenido una razón para hablar antes, pero ahora era personal, ahora era la guerra. Pasamos las siguientes 2 horas redactando una línea de tiempo. Cada cosa turbia que Lucas había hecho que pudiéramos verificar. No chismes, no especulaciones, hechos. El Mercedes, verificado a través del abuelo. Con tarjeta de agradecimiento falsa incluida. La historia falsa sobre ahorrar para el coche. Publicación de Instagram con pie de foto engañoso. Los pagos del condominio, sospechosamente alineados con el momento en que mamá prestó dinero de su fondo de jubilación. La interferencia del contrato de arrendamiento. Confirmación del casero. Los supuestos ascensos laborales. Revisamos LinkedIn y confirmamos que su puesto no había cambiado desde su contratación inicial. Cada línea en esa lista era otra grieta en su armadura. Pero no solo estábamos recolectando pruebas, estábamos planeando algo más grande, algo que no pudiera ser distorsionado. La oportunidad llegó 2 semanas después. En realidad, fue idea del abuelo. Me llamó tarde una noche, mucho después de su hora habitual de acostarse. Dijo que había estado pensando. Dijo que estaba cansado de fingir que todo estaba bien cuando no lo estaba. Y luego hizo la pregunta que cambió todo. ¿Qué te parecería venir a la cena familiar el próximo mes? La del cumpleaños de la abuela. Dudé. ¿Sabes que dejé de ir? Lo sé, dijo, pero creo que es hora. La gente necesita escuchar la verdad y quiero que seas tú quien la cuente. Mi estómago se revolvió. Abuelo. No creo. Me interrumpió suavemente. No te estoy pidiendo que empieces una pelea. Te estoy pidiendo que vengas preparado. Yo me encargaré del resto. No dormí mucho esa noche, pero por la mañana dije que sí, y a partir de ese momento comenzó la preparación. Durante las siguientes 3 semanas, Jeremy y yo trabajamos en las sombras, recopilamos capturas de pantalla, cadenas de correos electrónicos, notas de voz. Incluso solicité un extracto bancario de cuando la abuela había dado un regalo de $1,000 a cada nieto por su graduación. Mi cuenta mostraba el depósito y luego un retiro 2 horas después etiquetado como transferencia familiar. Resulta que Lucas había pedido guardármelo, ya que yo aún no tenía banco. Eso fue hace años. El dinero nunca fue devuelto. Lo había olvidado por completo hasta ahora, pero era otra pieza del rompecabezas. Mientras tanto, el abuelo estaba haciendo su parte. Empezó a hablar con parientes, sutil pero firmemente, plantando semillas. Qué extraño que Dylan nunca dijera nada sobre el Mercedes. Es curioso que Lucas sea tan vago con sus ingresos. ¿No crees? Te hace preguntarte quién ha estado diciendo realmente la verdad. No acusó, no presionó. Simplemente dejó que la duda hiciera su trabajo. Y luego el toque final, 3 días antes de la cena, creé un sitio web sencillo. Era solo una página, fondo blanco liso, texto negro, sin nombres, sin acusaciones, solo la línea de tiempo, la evidencia. Las capturas de pantalla, una narración tranquila de cada verdad que Lucas había intentado enterrar. Al final, una nota, puedes creer lo que quieras, pero esto es lo que pasó. Le envié el enlace al abuelo, a Jeremy, a nadie más. Sin embargo, de alguna manera, para cuando llegó el sábado, yo sabía que se había abierto camino a través del boca a boca familiar. Lucas probablemente pensó que podía controlar la narrativa, pero ahora la narrativa tenía pruebas. Ese sábado entré en casa de mis padres por primera vez en meses. La sala de estar se veía igual que siempre. Los mismos sofás beige, las mismas fotos familiares torcidas, el mismo olor tenue a canela y jabón. Pero el aire era diferente. Estaba denso. Tenso, como si todos supieran que algo estaba a punto de caer. Simplemente no sabían cuándo. Vi a Lucas junto a la chimenea, encantador como siempre, riéndose con la tía Maggie y agitando una copa de vino tinto como si hubiera nacido para ello. Cuando me vio, su sonrisa se crispó. Vaya, dijo, acercándose. Miren quién finalmente apareció. Hola, respondí simplemente. Me estudió, buscando grietas. Te ves diferente, ¿solo estás trabajando más? Sus ojos se entrecerraron por medio segundo antes de que la máscara volviera a su lugar. Me alegro por ti. Hombre, siempre supe que llegarías allí eventualmente. Me dio una palmada en el hombro y se fue, pero vi el tic en su mandíbula. Él lo sabía y estaba asustado. La cena transcurrió sin incidentes. Durante un rato, todos nos sentamos alrededor de la larga mesa, pasando los platos, fingiendo ser una familia normal. Mi madre preguntó por mi trabajo con ese tono educado y distante que dejaba claro que no había leído ni un solo artículo que yo había escrito. Papá refunfuñó algunas respuestas entre bocados. Lucas dominó la mayor parte de la conversación, como de costumbre, soltando nombres y palabras de moda como confeti. Pero entonces el abuelo se puso de pie, copa en mano, la golpeó suavemente con un tenedor. Antes del postre, dijo: me gustaría decir unas palabras. La sala se quedó en silencio. La abuela sonrió cálidamente. El abuelo se aclaró la garganta. Hemos tenido muchas bendiciones en esta familia. Miro alrededor y veo niños que se han convertido en adultos, han hecho carreras, han formado familias. A veces es fácil asumir que las cosas están bien, que todos están felices, que no hay nada que cuestionar. Hizo una pausa. Pero a veces el silencio no es paz. A veces el silencio es solo una máscara para el dolor. Y esta noche creo que es hora de que nos quitemos esa máscara. Lucas se movió incómodo en su asiento. Lo observé de cerca.
Sus dedos se apretaron alrededor de su tenedor. He cometido errores, continuó el abuelo, todos lo hemos hecho, pero el más grande fue asumir la justicia sin verificar los hechos, y esos hechos han salido a la luz. Sugirió y me miró. Dylan, ¿te gustaría decir algo? Y justo así, la mesa se giró hacia mí, todos los ojos, esperando. Tomé una respiración, lenta, constante. Luego me puse de pie y sonreí, claro, dije, creo que es hora. No levanté la voz. No golpeé la mesa, no golpeé con el puño ni lancé acusaciones a través del puré de papas. Simplemente me quedé allí con las manos relajadas a los lados y hablé como si estuviera contando una historia. Como si ya hubiera ganado, y lo único que quedaba era dejar que todos finalmente escucharan lo que realmente había sucedido. Gracias, abuelo, comencé. Escaneando la mesa. No estaba seguro de si vendría esta noche. Me he saltado las últimas cenas por una razón. Mi madre esbozó una sonrisa débil e incómoda, como si acabara de sacar a colación la política en una iglesia. Pero entonces algo cambió, continué. Me di cuenta de que quedarme en silencio solo ayudaba a las personas que ya tenían el micrófono. Así que, pensé, ¿por qué no tomar un turno? La cara de Lucas no se había movido, pero su mano estaba tan apretada alrededor de su copa de vino que pensé que podría romperse. Metí la mano en mi chaqueta y saqué una hoja de papel impresa. Algunos de ustedes probablemente ya vieron esto, dije, sosteniéndolo. Y si no lo han hecho. No se preocupen, lo harán. Jeremy asintió débilmente al otro lado de la mesa. El abuelo se quedó inmóvil como una piedra, vigilando a Lucas como un halcón. Esta es una línea de tiempo, expliqué. De cosas que han sucedido en los últimos años, cosas que algunos de ustedes quizás no notaron porque estaban confiando en lo que les dijeron. Cosas que yo ni siquiera sabía por qué otra persona estaba escribiendo la historia, como la vez que le dijiste al abuelo que no podía recoger el Mercedes que me dio y luego te lo quedaste tú. Mi madre parpadeó. Lucas Emofo. Está bien, vaya. ¿De verdad estamos haciendo esto aquí? ¿Qué? Oh, continué. Como escribiste una tarjeta de agradecimiento a mi nombre y se la diste como si la hubiera enviado yo. Falsificaste mi letra. Ni siquiera me dijiste que el coche existía. Papá frunció el ceño. Espera, ¿qué? Lucas miró a su alrededor tratando de reírse. No sé de qué está hablando. Ese coche era para mí. Dylan ni siquiera lo necesitaba. No, dijo el abuelo, con voz como grava. No lo era. Lucas abrió la boca. La cerró. Yo no había terminado. ¿O cómo le dijiste a mi casero que me estaba mudando? Intentaste rescindir mi contrato de arrendamiento a mis espaldas. Le dijiste que me iba del país, dijo Jeremy. En voz alta, varias cabezas se giraron hacia Lucas. Tengo el buzón de voz, dije. ¿Quieres escucharlo? Lucas parecía haber tragado una tachuela. Estaba tratando de ayudar. No, lo interrumpí. Estabas tratando de sabotearme. Igual que hiciste cuando te quedaste con el dinero de la graduación de la abuela y me dijiste que lo guardarías por mí. Igual que hiciste cuando mentiste sobre que no tenía cuenta bancaria, o cuando le dijiste a mamá que no había suficiente espacio en ese viaje y tuve que dormir en el suelo. Mi voz no era de enfado, solo firme, como si hubiera ensayado esto porque lo había hecho. Durante años, has estado reescribiendo quién soy para esta familia desde que éramos adolescentes, dije, fijando mis ojos en él. Y te saliste con la tuya porque nadie se detuvo a preguntar si tenía sentido. Porque la gente creía lo que quería creer. Me giré hacia la mesa de nuevo, pero ya no voy a permitir que él hable por mí, por un momento. La sala estuvo en silencio. Entonces el abuelo se levantó. Revisé todo, dijo. Hablé con el casero. Hablé con el antiguo banco de Dylan. Revisé los registros del coche. Es todo verdad. Cada palabra. Mi mamá parecía como si alguien le hubiera arrojado un balde de agua fría. Lucas tartamudeó. Dime que esto no es verdad. Lucas se puso de pie. Nervioso. ¿De verdad todos le están creyendo a él por encima de mí? Está amargado. Está distorsionando las cosas. Solo está enojado porque yo he tenido éxito y él no. Eso fue todo. Porque Jeremy se inclinó hacia adelante. ¿Exitoso? Dijo. Hermano, tu título de trabajo no ha cambiado en 3 años. Llamé a la compañía. Todavía eres de nivel inicial. La cara de Lucas se puso roja. Gano más dinero trabajando freelance a tiempo parcial que tú. Presumiendo a tiempo completo, agregué. No tuve que mentirle a nadie para llegar aquí. La tía Maggie negó con la cabeza lentamente. ¿Por qué harías todo esto, Lucas? Ya tenías tanto. Yo, no, Lucas tartamudeó. No pensé que a él le importaría. Eso me afectó. Porque no estaba arrepentido, no por las mentiras, no por la manipulación. Simplemente lamentaba que lo hubieran atrapado. El abuelo rodeó la mesa y puso una mano en mi hombro. Voy a hacer algunos cambios, dijo a la sala. Con efecto inmediato, Lucas ya no administrará el fideicomiso familiar. Esa responsabilidad se está transfiriendo a Dylan. La boca de Lucas se abrió. ¿Qué? No puedes. Puedo, dijo el abuelo, con voz firme. Lo estoy haciendo. Tu acceso está revocado. Todas las cuentas. Toda la autoridad. No recibirás más desembolsos hasta nuevo aviso. Me estás castigando porque alimentó unos. Estoy corrigiendo un error, interrumpió el abuelo. Si no puedes ver eso. Tal vez es hora de que alguien finalmente te diga no. Mamá finalmente volvió a hablar con voz suave. Lucas, ¿es esto cierto? Él no respondió. Esa fue su respuesta. Papá se recostó en su silla, frotándose la frente. No puedo creer esto. Yo sí podía. Porque lo había estado viviendo. El abuelo se giró hacia mí de nuevo. Debí haber visto esto antes. Lo siento. Dylan le dio un pequeño asentimiento. Gracias por creerme ahora. Eso es lo que importa. Lucas salió furioso. No esperó el postre, no miró hacia atrás. Las consecuencias llegaron rápido. En una semana. El resto de la familia lo sabía todo. Corrió la voz. Las capturas de pantalla circularon. Se hicieron llamadas.
Lucas trató de darle la vuelta, afirmó que todo era un malentendido. Que yo estaba haciéndome la víctima, pero nadie lo estaba creyendo ya. No después del truco del contrato de arrendamiento. No después de los registros bancarios. Se quedó en silencio de radio. Su Instagram se oscureció. Se rumoreaba que se mudó con un amigo y estaba reevaluando las cosas. Que su trabajo lo había despedido discretamente después de quejas internas sobre su desempeño. Que mamá y papá habían dejado de devolverle las llamadas. No me alegré de su caída. No realmente. Pero no voy a mentir. Se sintió bien finalmente respirar. Dejar de ser la sombra en el fondo. Ser visto. Ser creído. Unas semanas después, recibí un paquete por correo, sin dirección de remitente. Dentro había una llave y una nota. Ella está en el garaje donde siempre debió haber estado. Tomé un taxi hasta la casa del abuelo. Allí estaba el Mercedes plateado, limpio, revisado, con el tanque lleno de gasolina. Pasé la mano por el capó, con el corazón apesadumbrado y lleno al mismo tiempo. Ya ni siquiera me importaba el coche. No de verdad, pero significaba algo. Significaba que, por una vez, la persona correcta obtuvo lo que merecía y la persona incorrecta no. Todavía trabajo freelance, sigo escribiendo todas las mañanas. Mi pequeño sitio ha crecido hasta convertirse en algo estable. Los clientes siguen llegando. El dinero es bueno, pero más que eso. Es mío. No voy a todas las cenas familiares, pero cuando lo hago, nadie olvida que estoy allí. Y Lucas, él ya no viene. Pero esa no es mi historia para contar. Esta es la mía. Y por primera vez en mucho tiempo, estoy orgulloso de ella. Porque a veces la venganza no es ruidosa. A veces es solo la verdad dicha con calma, con las pruebas que la respaldan. Y el silencio que le sigue, ese es el sonido de todo cayendo en su lugar.